Bienvenidos y bienvenidas a Ars Anima Astrología Humanista. El día de hoy estaremos hablando acerca de la luna llena o plenilunio en el signo de Sagitario. En primera instancia, me parece importante recalcar que de acuerdo a los ciclos lunares, cuando la luna muestra completamente su rostro visible, es porque éste refleja la luz solar, hecho que ocurre gracias a la oposición entre el Sol y la luna. Es decir, el Sol emana su rayo de Sol directamente hacia la luna, hacia su lado visible, y este es reflejado por la luna. Así como es este caso, digamos, la luna llena en Sagitario, debemos hablar de un eje de signos o de pares complementarios. Es decir, claro, como están en oposición, entonces es muy importante entender que no solo es la luna llena en Sagitario, sino el Sol en Géminis. Y así hablamos de esta idea de los pares complementarios. Por eso siempre hablamos en astrología de los ejes, ¿no? No de 12 signos separados, sino de 6 ejes interconectados. Esta danza cósmica, como podríamos interpretar a este evento astronómico, entre Géminis y Sagitario nos obliga a girar la mirada hacia varios elementos. Primero, creo que sería nuestra verdad interior, podríamos denominarlo de esa manera. El segundo elemento podría ser el sentido u horizonte de vida. Y por último, que creo que es el más importante, ustedes también me lo harán saber, ya vamos a ver por qué, es conectar la palabra con el corazón. Bueno, respecto al primer elemento, es necesario aclarar que el eje Sagitario-Géminis hace referencia al conocimiento. ¿Cómo conocemos la vida? Siempre que nos preguntamos por el conocimiento, pues este va de la mano de la verdad. Es decir, estamos buscando conocer algo. ¿Qué es eso que buscamos conocer? La verdad. Ojo, aquí no estoy hablando de una verdad absoluta, sino de una verdad interior, de una verdad que nos ha conducido nuestro ser profundo por medio de las vivencias, Sagitario, y que nuestra mente no solo racional, sino en un sentido superior, Géminis, nos permite aprender, nos permite más bien, quizás podríamos decirlo, captar o concebir de una manera más clara a través de la palabra. ¿Mm? ¿Esto qué quiere decir? Mm, Que justamente en muchas ocasiones Sagitario tiende a ser muy dogmático. Es decir, creemos que porque hemos llegado a una verdad a través de nuestra propia intuición, eh, en vez de concebirla como una verdad propia y guardarla en nuestro corazón y decir, bueno, de acuerdo a esto voy a cambiar mi manera de ver el mundo, mi actitud frente a la vida, empiezo más bien a evangelizar a los demás. Creer que porque es mi verdad es la verdad para todo el mundo. Bueno, una cuestión que en realidad no es así. Es muy importante saber distinguir entre esas dos nociones de la verdad. En otras palabras, más allá de nuestro yo, entendido como una suerte de relato que nos contamos a nosotros mismos, como podríamos definir el yo, y podríamos también añadir que se trata de un avatar que percibe el mundo a través de los sentidos y los traduce en palabras. Pues también hay algo más amplio y profundo que nos define, ¿m? Más allá de ese yo. Y eso es lo que nos ayuda a la astrología a ir revelando. Este podríamos llamarlo el misterio que somos. Me gusta ese término. Porque este no puede ser concebido en su totalidad. Solo se nos manifiesta por medio de metáforas, de palabras, de alegorías y símbolos. Es decir, de relatos y narrativas complejas que debemos aprender a interpretar para que nos sean reveladas. ¿Mm? Porque en la medida en que nos contamos esas narrativas, vamos construyendo esas máscaras de lo que creemos ser. Y en cada vivencia vamos, bueno, si no lo permitimos, claramente, vamos cambiando esa máscara, ese rostro que se va manifestando en nuestras vidas. ¿Mm? Y claro, en la medida en que esto se va manifestando, pues vamos experimentando o conectando con otras partes de nosotros. Y desde esa manera también que se va revelando el misterio. Pero siempre hay una cara oculta del misterio. Así, Géminis trata de verbalizar y poner en palabras los misterios de lo que somos, los cuales son revelados por Sagitario. Y Sagitario va dando nuevos sentidos a nuestras narrativas de vida o a cómo concebimos la existencia gracias al proceso cognitivo y al procesamiento de datos que hace Géminis. Es decir, a Sagitario se mueve por la intuición, producto de una experiencia, y Géminis logra conceptualizar esa experiencia y darle unas palabras, construir una nueva narrativa, para que nuestro yo, nuestro ego, nuestra estructura que forma nuestro carácter, de cómo nos presentamos al mundo, tenga una nueva, digamos, una nueva versión, una suerte de actualización a partir de ello, y que la cuestión no se quede en un tema intuitivo. De lo contrario, podemos caer, digamos, en esta suerte de delirio, ¿no? En donde creemos que tenemos la verdad revelada, pero ni siquiera somos capaces de enunciarla o de comunicarla a otros. Porque no estamos conectados con ese proceso cognitivo. Y ahí es cuando a veces falla esta idea de New Age, de
matar el ego, etc. Claro, el ego está constantemente muriendo y si somos conscientes de ello, vamos viendo cómo a lo largo de nuestras vidas va cambiando esas narrativas. La muerte en sí es gracias, podríamos decir de cierta manera, de pronto a Sagitario. No me voy a alargar con otros temas, pero centrémonos en ello, ¿no? Sagitario nos permite acceder a esas verdades interiores y Géminis nos permite verbalizarlas, ¿no? Claro, para que nos quede también clara a nosotros, pero también compartirlas con los otros no de una manera de corte dogmático, sino de una manera, digamos, más de corte de esa narrativa, de me comparto con el otro porque es lo que llevo en mi corazón, ¿no? Donde entiendo que el otro, como en Géminis, y en Mercurio, el otro es alguien independiente a mí que también tiene su propia verdad, su manera de significar, de comunicar, sus propios lenguajes para expresarse a sí mismo, para expresar lo que él o ella es. Muy diferente a la idea de eh, imponer o llamar a que solo hay una verdad a partir de una suerte de dogma, o, sí, de lo que uno podría llamar quizás una gnosis personal, una epifanía, ¿no? Bueno, para bajar esto un poco a lo concreto, podríamos decir, por ejemplo, que no sé, imagínense que terminaron una relación y pasaron por una tusa, como le decimos aquí en Colombia, al despecho, eh, un despecho bárbaro, terrible, fuertísimo, ¿no? Quizás acá estoy hablando más de un terreno de lo escorpiano. ¿Mm? Incluso nos enfermamos físicamente, somatizamos, nos sentimos desgraciados, vivimos en la noche oscura del alma, que llaman algunas senderos y doctrinas espirituales, que podría llegar a equivaler al proceso iniciático, por ejemplo, en la alquimia del Nigret, ¿no? Cuando empiezo este proceso, primer proceso de depuración, de descenso a lo más oscuro de lo que soy, y no he querido aceptar, por decirlo así. Y después de unos años de haber sentido que se nos desplomaba la vida, llegamos a una conclusión. Hay algo en nosotros que encuentra una verdad profunda gracias a esa vivencia tan fuerte y dolorosa. A esa verdad accedemos gracias a la intuición desatada por la vivencia, lo cual es todo muy sagitariano, ¿no? Es decir, accedo a una verdad interior, espiritual, profunda, gracias a una suerte de signos que voy captando de manera intuitiva. No lo entiendo, no es una cuestión racional, es intuitiva, es interior, quizá va más acotada al corazón, al fuego, ¿no? No tanto al aire. Recordemos, Sagitario es un signo de fuego. Ya luego de haber vivido toda esta experiencia tan pesada, empezamos a construir todo un relato de lo ocurrido, un nuevo sentido. Es decir, empezamos a poner en palabras aquella verdad a la que logramos acceder por medio de la intuición, lo cual empieza a ser un proceso de corte más geminiano. Es decir, claro, ya accedo a ello a través de la intuición, pero entonces ahora tengo que empezar a ponerle palabras. Esos signos, esos símbolos empiezan a ser traducidos de una manera más lógica, que es lo que nos permite calificar lo geminiano o Géminis. Bueno, ahí ya pasamos del primer elemento, si vemos con cuidado, que es la verdad interior, al segundo, un nuevo horizonte o sentido de vida. En síntesis, creo que es importante que nos preguntemos, ¿qué nuevos horizontes de vida estamos construyendo? ¿Cuáles son esas creencias que ya no nos sirven y que debemos dejar ir para dar paso a nuevas ideas que nos inspiren, ya sea a nivel relacional, profesional, etcétera? ¿Mm? Estas son preguntas que creo que nos debemos hacer en esta luna, no, en esta luna llena, perdón, que claro, se empiezan incluso ya a gestar, podemos verlo 1 o 2 semanas antes, 1 o 2 semanas también después, ¿no? Son procesos que apelan más a esa vivencia personal de cada uno y cada uno. Ahora bien, ya pasando un poco a otro tema, a estos dos elementos yo le añadiría un tercer elemento, que es conectar la palabra con el corazón, como ya lo dije anteriormente. Y esto es muy importante en esta luna llena porque los regentes de Géminis y Sagitario, que son Mercurio y Júpiter, ingresaron hace poco a Cáncer. Incluso Júpiter entra casi a Cáncer de la mano el mismo día que tenemos este plenilunio en Sagitario. Aunque no están en conjunción como tal, eh, Mercurio viene abriéndose paso por Cáncer. Esto quiere decir que los grados que Mercurio ya ha caminado, Júpiter los caminará en los próximos 6 meses. Es decir, Mercurio va por acá, claro, Mercurio es un planeta que está más cerca de la Tierra, que por esa misma cuestión, su, su trasegar, de acuerdo desde el punto de vista de la Tierra, alrededor del Sol es más rápido que el de Júpiter. Y entonces, de cierto modo, podríamos decir que desde una primera aproximación, el mago o esta mente superior mercurial nos invita a poner palabras a lo que sentimos, a poner en palabras aquello que en el pasado no pudimos darle nombre. Me refiero a aquellos momentos de nuestras vidas cuando aún no teníamos uso de razón y éramos unos infantes desprotegidos. Es decir, estamos, claro, hablando de un momento de nuestra biografía temprana, en donde todavía estábamos más conectados, podríamos decirlo, con nuestra animalidad.
que no es, digamos, algo, lo digo en términos peyorativos, sino como parte de ese desarrollo de estos mamíferos homínidos que somos, ¿no? Así, el poner en palabras nos permite reconocer una parte de nuestra historia que permanecía latente, es decir, dormida, que en nuestra conciencia no registraba del todo o de una manera un tanto borrosa, que permanecía en exilio de la narrativa de nuestro yo, ¿cierto? Hablábamos de cómo el yo podríamos definirlo como una narrativa que vamos construyendo, un avatar, una suerte de personaje que se va, digamos, desenvolviendo en la vida cotidiana. Incluso podríamos hablar de varios rostros sin es terminar en una cuestión patológica de una psicosis o de una suerte de trastorno de la personalidad múltiple, ni nada de esto, sino cómo a partir de nuestro mismo relacionamiento social estamos construyendo esas máscaras que también hacen referencia a esas huellas némicas de las que yo nos decía que son arquetipos, ¿no? Es decir, yo soy el profesor y me pongo la máscara de profesor cuando entro al aula, pero entonces llego a casa y estoy con mi pareja o con mis hijos, entonces asumo el rol del padre, el rol del amante, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, son máscaras que voy poniendo, ¿m? Y que son necesarias para vivir en sociedad. Esto en cuanto a una primera aproximación psicológica o psicologizante de la interpretación, ¿no? Esta tiene su importancia en la medida en que, pues aquí estamos hablando claramente de un elemento más del carácter, caracterológico, de la psicología, de una interpretación desde la psicología, en donde, claro, cáncer, el agua nos permite sanar emocionalmente, y esa sanación se da gracias a ese movimiento mercurial de poner en palabras, que después viene Júpiter y amplía, ¿no? Nos permite darle un mayor sentido, mayor significado, nos permite incluso, como Júpiter expande, nos permite también un poco sumergirnos más en esas emociones, en esos sentimientos más íntimos, ¿no? El cangrejo tiene también relación con la intimidad. Muchas veces hablamos de la intimidad en familia, pero es también la intimidad de mí mismo, claro, de esa biografía, de esa historia, de ese relacionamiento con esos primeros otros que conocimos que fueron nuestros padres o cuidadores. ¿Mm? Y esto es muy importante, no me malentiendan, no digo que esto no es importante, pero es apenas una pequeña cáscara de la cuestión y no me quiero quedar mucho tiempo ahí. Así, por otro lado, si llevamos a cabo una interpretación de los misterios, el cangrejo es quien le da forma a la energía manifiesta en la vida material, ¿no? El cangrejo no es lo que parece. ¿Y qué es lo que parece? Se preguntarán ustedes entonces, ¿cómo así? Parece un ser duro, con una coraza impenetrable. Posee unas tenazas o pinzas para atacar a quien se le acerque. Sin embargo, si observamos con detenimiento por dentro, es un ser blando, ¿no? Es esta dualidad constante que aparece en el cangrejo, ¿sí? Esto representa esa dualidad, la misma dualidad que además aparece con sus tenazas, ¿no? Son dos tenazas, que es también, esto es mencionado por Alice Bailey, no solo es algo que yo haya llegado solo. Asimismo, el cangrejo puede sumergirse en el agua y andar en la tierra, ¿no? Vuelve a aparecer esta cuestión de ese binarismo, de esa dualidad, ¿no? Por último, el cangrejo puede andar hacia los lados. Esto puede parecer superficial, pero el caminar nos habla de cómo nos movemos en el espacio y, por tanto, cómo percibimos dicho espacio, puesto que el cambio de la percepción del espacio nos permite modificar nuestro desplazamiento a lo largo y ancho del mismo. Quizás me aventuraría a decir que en realidad el cangrejo no se mueve de un lado a otro, como muchos creen, o de adelante hacia atrás. Esta es la dirección que le imprimimos al movimiento del cangrejo desde nuestra propia manera de ver el mundo, pero quizás y solo quizás, el cangrejo tiene la capacidad de moverse en otros planos que nuestra pobre mente, nuestra percepción humana, no es capaz de entender a plenitud. Esto sí ya es algo que fue surgiendo en la medida en que preparaba este video y que me pone a pensar, ¿no? Digamos, por un lado, claro, tenemos esta cuestión de la binariedad y que un poco Júpiter, claro, Mercurio nos viene a ayudar a conectar los dos polos, ¿no? Los dos gemelos, el que es consciente, el que está más en el lado de lo inconsciente, esos dos, ese doble que parece el mismo pero está invertido, ¿no? La relación entre el yo y el ello, lo consciente, lo inconsciente, lo manifiesto y lo latente, es muy geminiano y nos permite darle, ponerlo en palabras, claro. Hay un puente. Júpiter nos viene ya a hablar de una suerte de unidad. La intuición permite captar todo, una suerte de totalidad de la situación, concebirlo desde una suerte de síntesis de lo ocurrido. ¿Mm? ¿Esto a qué se refiere? En nuestra vida mundana, etcétera. Claro, estamos hablando también de misterios, pero fíjense esto cómo se manifiesta en nuestras vidas. Claro, ¿cuáles son esos elementos que quizás en nuestra vida nos parece que son binarios y que parece que están separados los unos el uno del otro? ¿Mm? Y que debemos construir una suerte de síntesis. Eso que decimos, no, es que yo por un lado pienso y por el otro siento, ¿no? Pues acá Mercurio en Cáncer nos dice no.
Y Júpiter ayuda a expandir ese elemento. Dice, no, espere, que es que usted siente y piensa al mismo tiempo, ¿no? Es decir, son capacidades cognitivas propias de nuestra condición como especie que nos constituyen en una totalidad. Veámonos como una totalidad y no como esa dualidad, es lo que nos está diciendo Júpiter. Y ahí, bueno, si unimos esta idea a Júpiter, o bueno, discúlpenme, la digresión, claro, estaba hablando de las dimensiones. Quizás vemos al cangrejo como si solo se moviera hacia atrás y por eso lo relacionamos normalmente en este enfoque junguiano de la astrología a nuestro pasado infantil, ¿no? Porque nos permite volver a ese lugar, regresar a ver qué fue lo que pasó, para integrar esos elementos de nuestra personalidad que, como dije anteriormente, permanecían en latencia, en oscuridad. Pero permítanme decir esto, creo que quizás esa es una percepción un tanto pobre y que el cangrejo, desde su sentido más, o su conexión con lo originario, ya que es un crustáceo, nos permite también eh, movernos en otras dimensiones que ya como humanos olvidamos, algo más relacionado con nuestros instintos, quizás con una parte más rudimentaria de lo que somos. ¿No? Si unimos esta idea a Júpiter, la búsqueda de un sentido más allá de lo aparente y manifiesto del mundo, y a Mercurio, la mente superior que une los opuestos para hacer la voluntad profunda del ser, podríamos vincularlo con la carta del mago, tenemos como resultado una receta explosivamente mágica. ¿No? ¿Esto qué quiere decir? Eso, mm, bueno, se preguntarán ustedes también, quiere decir que la palabra pronunciada desde lo más profundo del corazón del antiguo crustáceo puede mover fuerzas aparentemente opuestas. De cierto modo nos otorga la capacidad de sintetizar o unir elementos de nuestro propio ser o de nuestra vida que parecían irreconciliables, lo que les venía diciendo hace un momento, ¿no? Así, al valernos de nuestro ingenio para unir dichas fuerzas, le otorgamos un nuevo sentido a nuestras vidas. Recordemos que el crustáceo es una forma más simple de vida y por tanto primigenia. Esto no lo digo en un tono despectivo y quiero ser muy claro al respecto. Todo lo contrario, estoy tratando de enfatizar su importancia en términos simbólicos y biológicos, puesto que significa que es originaria. Es una fuerza que dio origen a la vida. Y esto lo podemos ver, por ejemplo, en el mito del Popol Vuh, que es estas escrituras mayas que se han ido recopilando y traduciendo, etcétera, con diferentes versiones, que muchas veces nos ponen a leer esa versión sintética cuando estamos en el colegio, donde el cangrejo aparece como esta suerte de fuerza engendradora de la vida, ¿no? El que, como decía también Alice Bailey, es el que manifiesta la energía, ¿no? Es una suerte de ducto, de canal para que se manifieste la vida. Venimos de Aries, que es ese impulso inicial del fuego, que luego se empieza a fijar en la tierra de Tauro y que se esparce en Géminis y que es esa primera noción incipiente que vamos construyendo de lo que somos, de ese yo, de esa concepción. Por eso Géminis es el que culmina esa primera etapa, si lo vemos desde los 12 signos zodiacales, como una suerte de viaje, de desarrollo del héroe. Y aquí, digamos, damos un primer salto iniciático, ¿no? Que ya no es solamente el llamado a la aventura, sino ahora pareciese que Cáncer nos está hablando de volver al origen, es decir, volver al útero, volver a ese lugar, a esa caverna que representa el vientre materno, como cuando, bueno, en distintos mitos el héroe es devorado por el, por una gran bestia, una ballena, etcétera, y esto simboliza el útero, ¿no? Caperucita siendo engullida por el lobo, etc., Jonás por la ballena, etc. Todos estos que también hace mención el mismo Joseph Campbell, que es un mitólogo en su libro sobre las mil caras del héroe. Ya, bueno, pero discúlpenme si se me olvida. Y bueno, digamos que acá podríamos decir que Júpiter en Cáncer nos otorga la virtud mágica de gestar un nuevo significado, una nueva dirección a lo que hacemos todos los días, ¿sí? Y aquí no me refiero a que, y quiero ser muy claro con esto, todos tengamos que cambiar de profesiones o de trabajos o de familias o de parejas, ¿no? Eso son cosas más, digamos, mundanas. Esos son elementos, podríamos decir, exotéricos, del afuera. Y el yo muchas veces está creyendo que cuando cambia el afuera, cambia el adentro. Y es todo lo contrario. Cuando cambia el adentro es que ese cambio después se manifiesta en el afuera. Aquí estamos hablando desde un punto de vista, en ese sentido, esotérico. ¿Qué quiere decir eso? Se preguntarán ustedes, de lo que reside en nuestro interior.
Eso es lo esotérico, lo que está dentro de nosotros. Por eso hablábamos de conectar la palabra con el corazón, de encontrar esa verdad interior, que es lo que nos permite esa luna llena en Sagitario, que tiene su regente entrando en Cáncer, nos permite encontrar una nueva verdad en ese corazón primigenio, en ese útero cancerín. Aquella sustancia profunda y aquel espacio en el que nos encontramos con el ser, con el misterio de lo que somos. Ese es el útero canceriano, si lo vemos en donde Júpiter como el héroe que entra al útero de Cáncer, ¿no? Me perdonarán, pero por eso es tan difícil poner este lenguaje esotérico en palabras concretas, porque el misterio nos habla de cosas que están más allá de la comprensión de la lógica y el entendimiento o de la designación directa de palabras a las cosas u objetos que nos rodean. Es decir, claro, Géminis nos invita a decir, listo, esto es control, esto es esfero, esto es claro, y nos permite relacionarnos con el mundo objetivo a través de la comunicación, de las palabras, de decir, me siento triste, tengo hambre, tengo ganas de dormir, ¿no? Pero cuando hablamos del misterio de lo que está en el interior, se vuelve algo mucho más complejo de inteligir a partir de esa mente y de esos procesos cognitivos que nos permite Géminis. ¿Mm? Y que por eso es tan importante aprovechar esta luna en Sagitario, porque nos abre también la luna, el regente de Cáncer, nos abre también a la sensibilidad del misterio, a la sensibilidad de significar, de encontrarle un sentido desde esa percepción de lo intuitivo, ¿no? De lo que no está en su sentido más concreto como para esos procesos de Mercurio de Géminis, sino que aparece como una verdad profunda de Sagitario. Me disculparán otra vez la digresión en este punto, pero me parece importante hacer semejante aclaración, ¿sí? En el fondo y a grandes rasgos, a lo que me refiero con la idea de cáncer como una fuerza primigenia es que anuncia el inicio de un nuevo ciclo jupiteriano, que a su vez se conjuga o coincide con un ciclo propio de la rueda del año que conocemos como el solsticio de verano, ¿no? Recordemos que ocurre esta, este plenilunio y a los 10 días tenemos la celebración del solsticio de verano, que aparece otra vez, bueno, el inicio de un nuevo ciclo también. Ya, digamos, la primavera floreció en su totalidad y ahora, digamos, empieza a irradiar el gran calor en el hemisferio norte, etcétera, y es un poco esa manifestación más profunda, ¿no? El nacimiento de algo más grande. Júpiter entonces entra a Cáncer a puertas de que inicie ese solsticio, ¿no? Y bueno, asimismo, no podemos olvidar que Cáncer es la gestación de esa masa uniforme que en la astrología medieval tenía relación con las masas populares o el pueblo, ¿no? Y es de dicha noción que surgen las revoluciones burguesas, ¿no? Y con esta es la noción de individuo. Es decir, estoy haciendo un poco una digresión también ahí más histórica, si me lo permiten, que nos habla de cómo, digamos, claro, en el medioevo se hablaba de la luna, de Cáncer como el pueblo, ¿no? Porque se le leía la carta al rey, y este era el pueblo. Pero fijémonos cómo de esa masa uniforme, que muchas veces también tiene relación ahí con la familia, los valores familiares, ¿no? Es que todos somos iguales, todos tenemos los mismos valores, pero de pronto después sale Leo y nos empieza, digamos, empezamos a generar una suerte de diferenciación, porque el crustáceo sale del agua y empieza a evolucionar en otras formas de vida más complejas y se empieza a alejar de eso que parecía tan uniforme. ¿Mm? Entonces, por ahora estamos en esa segunda suerte de muerte, que es ese útero, esa iniciación en Cáncer, ¿no? Y que esto es importante tenerlo en cuenta porque de ahí se va gestando también lo que va a ser este león soberano que es Leo, ¿no? Entonces, digamos que Mercurio en Cáncer nos otorga el don de decir lo que sentimos y de no separar el pensamiento del sentimiento, que era algo que ya venía elaborando, ¿no? Lo que se puede entender como una nueva manera de clasificar los fenómenos de la mente y el psiquismo humanos. ¿Mm? No en partir de una noción separatista, sino de cómo vamos uniendo esos pares que aparentemente son opuestos. Ahora lo que se siente va de la mano de lo que se piensa y Mercurio nos exige crear nuevos lenguajes y nuevas narrativas para expresar eso que somos. Así accedemos a los misterios de la mente superior mercurial, porque cuando dejamos de ver ese mundo aparente, eso que creemos que está separado y concebimos la unidad, podemos ejercer nuestra voluntad sobre esa unidad. ¿Mm? O encontramos que nuestra voluntad es la unidad, está en la unidad. Y detrás de Mercurio, vuelvo y digo, va Júpiter llenando de nuevos sentidos y perspectivas de vida aquellos lenguajes que Mercurio va tratando de construir. En pocas palabras, para resumir, se trata de encontrar nuevas formas de ver el mundo que incluyan el sentimiento, el volver a una suerte de fuente primigenia, el viejo cangrejo que engendró la vida en el Popol Vuh, para conectar con lo que realmente importa. Ujú. Fíjense ustedes que en el frenesí del día a día de nuestra sociedad,
acelerada con todos estos procesos, ¿no? Que siempre toca estar trabajando, corriendo, etcétera, tendemos a estar siempre preocupados, producimos miles de pensamientos al día sobre situaciones, escenarios hipotéticos que al final nunca ocurren, ¿no? Estamos pensando, ay, ¿qué tal que no me llamen del nuevo trabajo? Ay, y si fulanito se pone bravo porque no va a poder ir a su cumpleaños. Ay, ¿será que este año me subirán el arriendo más que el anterior y yo cómo lo voy a pagar? Y si el salario no me alcanza para pagar todos los gastos y ahora el niño tiene esto todo el tiempo nos estamos llenando de basura, basura de cosas y creemos que también vamos poniéndole unas supuestas soluciones, ¿no? Todo el tiempo estamos maquinando pensamientos inoficiosos o estamos pegados a una pantalla, anestesiados, viendo contenido que nos adormece y que poco aporta a nuestras vidas, ¿no? Entonces, tratamos de apagar todos esos pensamientos obsesivos mirando el reel, ¿no? Y vamos pasando esa pantalla como una suerte de autómatas, ¿no? Y todos estos son elementos que nos alejan de eso que realmente es primigenio y esencial. Y Júpiter y Mercurio en el Cangrejo están aquí para recordarnos qué es lo primordial. Es decir, ¿qué es lo primordial? Y eso es lo que nos tenemos que preguntar. ¿Qué es lo central, lo esencial en nuestra vida? ¿Sí? Quizás debemos parar un momento y lo que nos está diciendo Júpiter entrando a Cáncer es, claro, el útero es un lugar en donde me vuelvo a reconstruir, me vuelvo a gestar ese útero canceriano, ¿no? Entonces es bueno parar, tomarnos un respiro, de pronto irnos de viaje a un sitio natural, despegarnos de tanta tecnología, del trabajo, de estar pensando que si esto, que si lo otro, ¿no? Tratar de pronto de empezar a generar una rutina en donde meditemos todos los días, así sea 5, 10, 15, 20 minutos, conectar con nuestro cuerpo, ¿no? Esa primera vehículo con el mundo de lo material, de la materia concreta. Es decir, buscar maneras de conectar con ese corazón primigenio, con ese útero, de todo eso que estaba antes de la tecnología, antes de las civilizaciones, antes de que fuéramos humanos y tuviéramos uso de razón incluso, ¿no? Eso es lo que nos recuerda el crustáceo, esa forma primigenia. Es ahí donde encontraremos los nuevos sentidos de vida. ¿Sí? No mirando como siempre, ay, voy a volver a mirar, y estoy pegado a la pantalla como un zombie, ¿sí? Y esto, a mi juicio, esto no es menor, porque de la mano de todos estos aspectos y de este recorrido, tenemos a Venus en Tauro en cuadratura con Plutón en Acuario, ¿no? La cuadratura son estos 90 grados y que, claro, nos genera una suerte de tensión entre Venus y Plutón que nos recuerda que para adquirir nuevos valores de vida debemos dejar ir todos aquellos viejos valores corrosivos tanto a nivel individual como a nivel social. Recordemos, Venus está en su casa, en Tauro, es regente de Tauro, y Tauro también nos recuerda el conectar otra vez con esa naturaleza, con lo sencillo, con la vida. Es importante preguntarnos al respecto cuáles son esos valores entonces que ya no me sirven. Piénsenlo, ¿no? ¿Cuáles son esos valores que me enferman, que me hacen daño, que estoy pensando todo el tiempo en esto, estoy peleando todo el tiempo con X o Y por esto y realmente eso es lo importante? ¿Cuáles son esos valores que van en contra de mi propia naturaleza? Que hay veces no, es que es un mandato familiar, no, es que mi familia siempre me dijo que es que esto tocaba hacerlo así y mi corazón, todo lo que yo creo, en el fondo va en contra de ello, incluso mi propia naturaleza. Tauro nos conecta también con los instintos, ¿no? Y Venus nos conecta con los instintos en ese sentido a través también de lo estético, de la percepción, de los sentidos, de cómo percibimos el mundo por medio de nuestro cuerpo, no metiéndole tanta mente, sino, me dejo impresionar y vivo la experiencia de la manera más directa posible de ese atardecer tan hermoso perdido en la mitad de una montaña, ¿no? En un bosque, ¿no? Y me dejo sorprender otra vez por la belleza yo qué sé, del mar, de una laguna en la mitad también de lo salvaje. Porque es que al final Venus, vuelvo y repito que el regente de Tauro nos recuerda que el espíritu y el misterio de nuestro femenino interior solo puede florecer. Tauro es cuando lo que acaba de pasar, que es el florecimiento de la primavera y que ya ha pasado, solo podemos florecer en medio de la naturaleza, de lo primigenio. ¿Mm? Y reconectar otra vez con eso, que es también reconectar con nuestro cuerpo. Lo vuelvo y lo digo, ¿sí? El mensaje es volver a lo primario, volver al origen. ¿Mm? Si recuerdan, inicié este video hablando de cómo el eje Géminis Sagitario protagonista de esta luna llena nos habla de la importancia de encontrar la verdad. ¿No? Y aquí volvemos a conectar con la idea de que la verdad profunda de nuestro ser no reside en las nuevas tecnologías o en un millón de libros, sino en la desnudez de la naturaleza. Aquí no estoy diciendo que tengamos que odiar o que nos opongamos a los avances tecnológicos, ni mucho menos, ni que volvamos a vivir en cuevas tapando nuestra desnudez o la desnudez de nuestros cuerpos con pieles, como si fuéramos nuestros ancestros, los antiguos homínidos.
¿Mm? Me refiero a que si nos quedamos pensando y creyendo que descargando la nueva aplicación o que comprando el nuevo móvil que tiene funciones nunca antes vistas vamos a llenar nuestros vacíos existenciales o hablando con ChatGPT o alguna IA vamos a encontrar las respuestas a nuestros problemas, pues al final del pasillo llegaremos a la dolorosa conclusión de que no es así, ¿sí? De que ser no es lo mismo que tener. Eso es una frase que me parece muy importante y que la vía para encontrarnos con el misterio que somos nunca se revelará por medio de ese tipo de prácticas. ¿Mm? Y bueno, algo, y me disculparán ahí la digresión, eh, digamos que ese cambio de sentido de vida, ese cambio de percepción y de valores aún no van a estar listos para llevarse a la acción, a la posibilidad de materializarse. Por ahora se van a quedar en el reino del pensamiento aire y las emociones agua. ¿Mm? Claro, es un poco contradictorio porque, claro, Venus está en tierra y demás, y nos está también invitando a este proceso de depuración. Justamente estamos en un stop, en ese útero, y estamos tratando de decir, bueno, esto es lo importante, esto que parecía una dualidad, ya no lo veo como una dualidad. Dejo ir estos elementos, estas actitudes, estas formas de relacionarme, estos ambientes, estas prácticas que me resultan malas, estas creencias que me resultan malas en el sentido no moralista, sino que dañan mi propia salud a nivel mental, emocional, físico, ¿no? Y pues, claro, hay una dificultad de materializar esto, quizás por ahora, porque por ahora se van a quedar en el reino del pensamiento y las emociones, pues porque Júpiter y Mercurio están en cuadratura con Saturno y Neptuno. ¿M? Entonces, claro, pues por un lado podríamos decir Neptuno nos lleva a las fantasías, pero claro, en esa conjunción con Saturno es cómo llevo esos sueños y esas fantasías a lo concreto, pero Saturno no va tan rápido, ¿sí? El gigante de pies de plomo es un gran maestro que nos enseña el largo camino que implica materializar y hacer real una idea. Entonces, si creemos que, no, es que ya encontré esta verdad, como le gusta a Sagitario que va rápido y es disperso, entonces ya encontré esta verdad y esto es así y esto va, lo voy a empezar a hacer así. Saturno está diciendo, bueno, espérese, vamos lento, vamos caminando lento. ¿M? Y, y claro, nos recuerda que esa nueva filosofía de vida debe tener un principio realizable. ¿M? No vamos a hacer todo de una vez, vamos lento. Sí, claro, de pronto puede que haya ciertas actitudes que debo cambiar, pero no puedo esperar cambiar todo de una vez, ¿no? Que de pronto sí quiero cambiar, por ejemplo, algo relacionado con el enfoque de mi profesión, si soy yo qué sé, psicólogo o lo que sea, ¿no? Ingeniero, médico, ¿no? Entonces ahora me quiero dedicar más bien a otro rama de la medicina, o a darle otro foco, claro, pero eso no se va a dar de un día para otro. No, es que sí, es que siento que ya esta empresa no es tan importante, quiero dedicarme a otra cosa, bueno, eso también puede ser, ¿no? Lo importante, vuelvo y repito, es lo interior, pero claro, lo interior se refleja afuera y en la medida en que yo voy cambiando, eso se va a ir reflejando también afuera, ¿no? En otras palabras, Júpiter nos puede conducir a un optimismo desmesurado a partir del cual podemos creer que, que gracias a esa nueva forma de ver el mundo ya dejamos atrás todos los problemas, ¿no? Es que ya encontré la fórmula para ser feliz, porque es que ya esa nueva filosofía de vida me permitió superar un problema en el trabajo o mejorar mi relación de pareja, lo que sea. Y yo digo, no, es que ya esto es lo máximo, ¿no? Ya creo que es la receta que me resolverá la vida y que su aplicación no tiene límite, ¿no? Porque esa expansión de Júpiter puede ser avasallante, ¿no? Sin embargo, Saturno pues pone un cerco, un límite saludable al crecimiento jupiterino en ese sentido. Nos pone los pies en la tierra, sí, por así decirlo, y nos recuerda que este plano físico y material es más complejo de lo que nuestra mente y nuestras fantasías desean. ¿M? Por ello es muy importante ser conscientes que este cambio de horizontes y sentido de vida es uno entre muchos otros que tendremos a lo largo de nuestra existencia en este plano material y que como todos siempre tendrá sus falencias y sus virtudes, sí, cosas buenas, cosas malas, y que de cierto modo reflejan nuestra condición humana, sí. Claro, recordemos el mito de Urano, cuando tenía todas unas ideas de lo que serían sus hijos y cuando llega y ve que salen del vientre de Gea estos hecatónquilos, cíclopes y demás seres eh, monstruosos, pues dice, uy, no, eso no era lo que yo quería, ¿cómo así, no? Y justamente es Saturno el que viene a castrar esa fantasía, ¿no? Es que esto es lo que tienes. De pronto en tu cabeza se veía más bonito, ¿no? Pero esto es lo que tienes y no está mal. Es aprender a aceptar esa parte de esos defectos de esa realidad. Es decir, nunca vamos a encontrar la filosofía de vida que represente la gran panacea, el antídoto a todos nuestros problemas, sino que la sabiduría se va adquiriendo por medio de ese diálogo perseverante, continuo y reflexivo con la realidad, ¿sí? Si yo me evado de la realidad y constantemente me veo aburrido, frustrado porque las cosas no son como yo esperaba, pues
voy a seguir viviendo eso. Otra vez el cambio está dentro. Entonces, claro, ¿eso qué quiere decir? Bueno, sí, yo deseo irme ya mismo de mi trabajo porque me tienen agotado, porque me doy cuenta que no tiene relación realmente con lo que yo quiero hacer en mi vida en este momento y quiero dedicarme a otra cosa. Pues no puedo simplemente irme y renunciar hoy porque es que tengo una familia, porque es que necesito todavía ese salario, pero es ver cómo entonces ya tengo otras claridades de lo que quiero hacer con mi proyecto de vida y lo empiezo a llevar a cabo también poco a poco, paralelamente a esto, y voy mirando los aciertos y desaciertos de la cuestión, ¿no? Y bueno, ya para cerrar, aunque quedaron algunos aspectos por mencionar, pero pues no quiero alargarme más, considero que es importante mencionar que es nuestra última luna llena con Urano en Tauro. ¿Mm? El planeta de los cambios sorpresivos y revolucionarios estará transitando a Géminis para el 7 de julio, ¿mm?, de este año, puesto que volverá a Tauro para el 8 de noviembre, es decir, claro, es como una suerte de abrebocas, después viene, estará retrógrado, no me acuerdo desde qué fechas, y entonces el 8 de noviembre vuelve a Tauro. Esto es sumamente importante porque con Plutón ya en Acuario, con Neptuno en Aries y ahora ya Urano transitando a Géminis, pues los próximos 4 meses serán una suerte de abrebocas de lo que vendrá para el próximo año, ¿no? Es como esa primera prueba que no es solo el próximo año, sino también, digamos, es las próximas décadas, no me acuerdo si son 20 años con esta configuración más o menos. Me disculparán si no recuerdo exactamente cuántos años son, que, digamos, es la nueva configuración transpersonal, que es una especie de portal energético que nos permitirá llevar a cabo un salto cualitativo de la conciencia. ¿Mm? Que eso es, digamos, material, yo creo que ya para otro video más adelante, el próximo año. Pero bueno, es muy importante aprovechar esta energía y este momento único en la historia que hemos tenido que vivir porque es ver cómo podemos encaminarnos en ese proceso espiritual a partir de esta corriente energética que va configurándose ahí, que tenemos esta primera probita. ¿Mm? Que si no estoy mal, Urano vuelve a entrar ya de manera directa y definitiva en Géminis a principios de abril. Y bueno, ya nos encaminaremos del todo en estos cambios sorpresivos de lo que vendrá, ¿no? Y bueno, estimados amigos, espero que hayan disfrutado el escuchar este video, tanto como yo disfruté grabándolo. Les pido, dejen en los comentarios temáticas astrológicas que les gustaría que abordara en próximos videos o dudas que tengan. Y así vamos construyendo el contenido de este canal. Si desean agendar una consulta astrológica, pueden escribir al número que aparece en pantalla o visitar la página web de Astrología Ars Anima. Muchas gracias y buen camino. Hasta pronto.